Daniel Mendoza Leal es un abogado, escritor y periodista colombiano de mayor reconocimiento de manera reciente, más o menos reciente, por la serie Matarife. Es su creador. Esa serie, recordemos, hizo que Daniel estuviera durante algún tiempo exiliado en Francia. El creador de Matarife está de regreso en Colombia, ha estado en Antioquia, está en Medellín, grabando una cuarta temporada de la serie. En ese proceso, Daniel ha sostenido algunas reuniones con el director del sistema informativo NTM. Con él hemos conversado precisamente de Matarife, de la serie y de algunas posibilidades que ustedes sabrán más adelante. En una entrevista especial que hemos preparado con él y que ustedes conocerán en todas nuestras plataformas. Sin embargo, queremos adelantar algunos apartes de esa entrevista porque alrededor de esas reuniones, de esos encuentros, de esas conversaciones se han generado algunas informaciones tendenciosas que pretenden generar información falsa alrededor de lo que ha sido ese proceso. Por eso, Daniel Mendoza Leal conversó con nosotros y de manera específica en estas emisiones de NTM vamos a hablar primero del proceso que permite que hoy Matarife tenga un soporte legal, un soporte jurídico validado por la Corte Constitucional. Recordemos, él lo va a recordar en la parte de la entrevista, que alrededor de ese contenido una tutela interpuesta por Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, tutela que terminó siendo revisada por la Corte Constitucional y que permitió establecer una jurisprudencia alrededor de ese tipo de contenidos periodísticos, validado así por la Corte. Escuchemos a Daniel. Bueno, Wilmer, te agradezco las dos preguntas porque son dos preguntas esenciales para aclarar dos temas muy importantes que tocan a la serie y me tocan a mí como persona también. El primer tema es, como tú lo dices, el tema jurídico. Es importante tener en cuenta que la serie jamás se ha suspendido de YouTube. Jamás, jamás. Ni siquiera un segundo se ha editado de YouTube. Jamás. Álvaro Uribe interpuso una demanda en el año 2020 en contra de la serie Matarife. Esta demanda terminó siendo decidida, esta acción de tutela, en realidad era una acción de tutela que es una acción de carácter constitucional y que pretendía reivindicar el derecho a la honra de Álvaro Uribe, especialmente tumbando la serie de YouTube. Esa era la principal pretensión de Álvaro Uribe, sacar del aire del YouTube la serie, asimismo de las otras plataformas de difusión y que la serie no se pudiera difundir. La segunda pretensión de Álvaro Uribe es que yo le pidiera perdón por haberle dicho lo que era y por haberlo relacionado con el crimen y con el aparato criminal que él gestó desde que era presidente. Después de que la demanda ganó en primera, en segunda instancia, subió a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional en una facultad de revisión, porque ya no es una instancia, sino es una revisión que hace la Corte cuando considera que un proceso puede gestar doctrina y que es un proceso interesante y que tiene una vocación social y que la sociedad tiene interés en este proceso, pues la Corte lo toma y digamos que lo selecciona, es la palabra correcta en derecho, y después de seleccionar este proceso, la Corte Constitucional emite un fallo. En este caso, emitió el fallo que es la tutela T-242, que amparó íntegramente la serie, desde el primer segundo de transmisión hasta el último segundo de transmisión, y dijo que Álvaro Uribe no tenía derecho a sacarla de YouTube, que la serie continuaba en YouTube como está ahorita y como la pueden ver todos los colombianos. Con Daniel Mendoza Leal, creador de Matarife, también hablamos de un segundo tema específico que tiene que ver con algunas versiones alrededor de su persona, del comportamiento de Daniel Mendoza, especialmente en redes sociales, pero que también nos han llegado a Telemedellín como derechos de petición. Queremos hablar con él y presentar precisamente lo que conversamos para que ustedes tengan un panorama más amplio. En resumen, a Daniel se le ha tildado de ser una persona depravada, así lo han señalado, porque en algunos momentos, algunos trinos en su cuenta daban manifestación de ese tipo de comportamientos. Ha sido claro Daniel en expresarlo en sus redes sociales, en entrevistas y en esta que ratifica en Telemedellín, que eso correspondía a una novela que él escribió hace más de una década, novela que tenía esos contenidos y que en ese momento
era la cuenta de Twitter, la cuenta de la novela. No se puede al autor señalar de esos pronunciamientos que corresponden a sus personajes. De eso hablamos también con Daniel, alrededor precisamente de la tergiversación que hay frente a la persona, a los comportamientos de Daniel Mendoza, el abogado, periodista y escritor. Wilber, yo quisiera decirle que yo, dentro de todo el universo que me compone, dentro de mis fibras internas y emocionales, pues soy, además de ser un abogado penalista, criminólogo, con una amplia experiencia en investigación criminológica, en litigios en derecho penal, que he defendido desde candidatas presidenciales, senadores, que he estado en los procesos más importantes del país, como Parapolítica, Farpolítica, Carrusel de la Contratación. Además, que fundé La Nueva Prensa como periodista, que he escrito en medios desde El Tiempo, Quién y qué, Las Dos Orillas. Pues también soy escritor y escribí en el año 2013 una novela que se llama El Diablo es Dios. El Diablo es Dios es una novela muy visceral que la escribí hace, como lo digo, en el 2013, hace 10 años. En realidad la publicaron en el 2013, pero la había escrito hacía unos 2 años atrás o 3 años atrás. Es decir, es una novela que tiene más de una década de haber sido escrita, y es una novela que narra la vida en el barrio Santa Fe. Es una novela cuyos personajes son proxenetas, paramilitares, prostitutas, y yo lastimosamente como escritor no podía poner a hablar a mis personajes como si fueran profesores de sociología de la Universidad Nacional. Un proxeneta tiene su lenguaje, una prostituta tiene su lenguaje, un indigente tiene su lenguaje, y ellos eran los personajes de mi novela. La maquinaria, la maquinaria que es genocida, la maquinaria que es asesina, pero la maquinaria que también desinforma de los medios de comunicación, agarraron frases de los personajes de mi novela y lo que hicieron fue agarrar trinos de la época en que era de mi novela, cuando la cuenta de mi novela, que estaba claro que decía que esa era la voz de los personajes de mi novela, que no era mi voz, eso lo dice en la cuenta. Yo incluso escribí un libro que se llama El Club El Nogal amordaza al escritor, donde hablo de esos hechos, donde explico que era una cuenta, porque a mí me sacaron del Club El Nogal, entre otras por ese libro, también por la censura literaria que hicieron sobre ese libro. Es un libro, como lo digo, con un lenguaje visceral, con un lenguaje descarnado, pero es que a mí no me pueden confundir con mis personajes, y es una estrategia sucia y que pretenden relacionarme con los personajes de mi novela. El autor no es sus personajes, eso es como decir, sin tener pretensiones, y acá quiero ser claro que no le llego ni a los tobillos a estos autores que voy a mencionar, pero eso es como decir que Mario Puzo es un mafioso porque escribió El Padrino, o que el Quijote, que Cervantes estaba loco por escribir El Quijote. Es decir, no podemos decir que lo que dicen los personajes son los pensamientos y la actitud de vida del autor.